Mi nombre es Elvira Elena Arrieta Coronado. Soy estudiante de la Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena. Laboro en la institución educativa Manzanillo del Mar y les voy a hablar acerca de la experiencia exitosa que lleva por nombre Leamos Juntos y Escribamos Todos, la cual lleva una frase que la identifica, la cual es: porque para aprender hay que leer y para aventuras vivir, mucho hay que escribir. El objetivo de aprendizaje inicial de esta experiencia nace con el objetivo de la clase inicialmente, que es identificar la narración y sus partes para producir textos implementando las TICs, teniendo en cuenta la vida cotidiana de mis estudiantes. La propuesta surge teniendo en cuenta el poco hábito lector en los estudiantes de grado tercero. Se involucra el uso de las TIC en la planeación de la presente clase con la finalidad de despertar en los estudiantes el interés y motivación para mejorar la comprensión de lectura y producción de textos, teniendo en cuenta las partes de la narración y el entorno de nuestros estudiantes y las exigencias de la tecnología actual. Esta propuesta está fundamentada en los estándares básicos de competencia de lenguaje asociados, como también los derechos básicos de aprendizaje de lenguaje de grado tercero. El tema central de la experiencia Leamos Juntos y Escribamos Todos textos narrativos está basada también en la temática de la clase de textos narrativos. Como ya sabemos, los textos narrativos se basan en la explicación de unos hechos reales o ficticios en determinado tiempo y espacio. Se presentan en prosa o en verso, suelen tener tres partes: planteamiento o inicio, nudo y desenlace o final. Existen diferentes tipos de textos narrativos. Posteriormente hablamos también de las partes de la narración, identificando cada una de ellas. En la introducción, la cual se presenta una situación inicial con unos personajes que viven un conflicto en un tiempo y un lugar determinado. En el nudo se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción o en el inicio. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Y en el desenlace o final se resuelve el conflicto que se ha planteado al inicio. Su final puede ser feliz o trágico, positivo o negativo. Esta experiencia inició con la fase de exploración, en la cual se le presentó a los estudiantes diapositivas con los cuentos. En este caso vemos la diapositiva del cuento El cangrejo y la tortuga, teniendo en cuenta, como les dije anteriormente, el entorno de los estudiantes. El colegio está situado en la playa de Manzanillo del Mar. A medida que se les presentaba la diapositiva, se leía con los estudiantes y se le iban realizando preguntas tales como
al inicio de las diapositivas, solamente con la imagen de los personajes se les preguntó cómo se llamará la historia según los personajes que está observando, cómo se llamará la historia, cómo inicia, a qué tipo de texto crees que pertenece la historia, entre otras. La segunda fase fue de estructuración, donde después de presentar diapositivas del cuento El cangrejo y la tortuga, y como les dije, teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes y sus conocimientos previos, se procedió a orientar los conceptos de las partes de la narración, teniendo en cuenta la lluvia de ideas que ellos mismos aportaban a la participación de la clase. En cuanto al inicio, relacionadas con el cuento anterior, que es donde aparecen los personajes, también aportaron sus ideas y conceptos sobre el nudo, y de igual forma con el desenlace. Todo lo anterior ejemplificado con situaciones similares en el aula de la vida cotidiana. En la tercera fase se invitó a los estudiantes a producir diferentes textos con imágenes elaboradas en PowerPoint, en Paint, en Word o en las herramientas que fueran de su agrado, en la cual identificaron las partes de la narración teniendo en cuenta su vida diaria. La fase 4 de transferencia consistió en que los estudiantes socializaron sus trabajos productos de una herramienta TIC de su agrado, donde además de identificar las partes de la narración creada, también socializaron la manera de cómo implementaron la herramienta utilizada, fortaleciendo de esta manera sus competencias digitales de manera colaborativa. La fase 5 de valoración es donde un grupo de estudiantes presentaron sus trabajos de manera creativa a través de textos en Word, que narraron con títeres y socializaron con imágenes en Paint, en los cuales identificaron las partes de la narración. Teniendo en cuenta sus opiniones, se escogió uno de los grupos para que representara al grado en la Semana Cultural Institucional. De esta forma, se logró que los estudiantes despertaran ese interés, esa motivación por la lectura y que desarrollaran sus competencias lectoras, escritoras y digitales. Ellos hoy por hoy les gusta escoger textos, transcribirlos, crear textos teniendo en cuenta su vida diaria, y cada día fortalecen más las debilidades que tenían en lectura y escritura. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.